En la acera de una calle, encuentran un extraño montón de bolsas. El fuerte hedor advierte a un ciclista de lo que está a punto de descubrir. Este caso de homicidio será una batalla constante para la policía, pero sus resultados inscribirán un capítulo importante en la historia forense. Normalmente se emplean una o posiblemente dos armas. 3 armas es algo extraordinario. En ese momento, los niveles de frustración eran muy altos. Necesitábamos que esa chica volviera a la vida. Había muchos pelos que eran de algún animal. Viví uno de esos raros momentos que podría describirse como un momento CSI. Si eres inocente, no necesitas convencerte a ti mismo. Pero no puedes decir, disculpe, ¿está implicado su hijo en un terrible asesinato? Me volvió a llamar y dijo, oiga, tengo malas noticias, no es él. Le mostré una foto a la camarera de un bar y ella me dijo, es australiano, ¿verdad? Ahí fuera había una familia que había perdido a su hija o esposa. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. La mujer encontrada envuelta en bolsas de basura en la acera de esta calle fue la víctima de un brutal asesinato. Pero no llevaba ninguna identificación. Por ello, su identidad fue un desafío para la policía durante meses. Cuando llegamos, la escena del crimen había sido aislada por la policía local, que hizo un trabajo excelente. Es una zona de industrias ligeras y debido al hecho de que la habían envuelto en plásticos y el cuerpo había sido abandonado en la acera, era evidente que no era allí donde la habían asesinado. El cadáver se encontraba en las primeras etapas de descomposición. Las piernas estaban dobladas por las rodillas y tenía los pies debajo de las nalgas. Había manchas de sangre en el pelo y el pecho. Presentaba una brecha en la parte superior de la cabeza y vimos que tenía algo en la boca. Parecía papel, pero en ese momento aún teníamos que averiguar qué era. Y le habían atado algo al cuello. La víctima tenía el pelo oscuro, lo llevaba muy corto y era de complexión media. Llevaba un body de color blanco y unos pantalones cortos blancos y negros. No teníamos nada con que identificarla, aparte de una alianza de oro en la mano derecha y un reloj con correa de piel negra en la muñeca izquierda. En la escena del crimen no había muchos elementos que nos ayudaran a identificarla. De hecho, registramos toda la calle y también las calles adyacentes con la esperanza de encontrar un monedero o alguna identificación que hubieran abandonado al mismo tiempo que el cuerpo. No conseguimos nada de esos registros. El cuerpo pesaba 62 kilos y su estatura era de 1,65 m. Parecía estar en forma. No había huellas de pinchazos ni tatuajes. En términos generales, era como cualquier vecina. La ligadura del cuello fue probablemente la causa de su muerte. Había pruebas de que le habían golpeado la cabeza, aunque eso probablemente solo la dejaría inconsciente y luego la estrangularían con el cordel. Era evidente en la escena del crimen la presencia de una gran cantidad de papel de periódico en la boca. Eso le produjo una obstrucción en las vías respiratorias que sería la causa de que se asfixiara. Los patólogos extrajeron los trozos de periódico de la boca de la fallecida y eran 2 hojas enteras del Sydney Morning Herald, con fecha del 10 de diciembre de 1991. Éramos conscientes de que esto podría constituir una prueba importante, y los agentes de la escena del crimen lo llevaron al laboratorio en busca de huellas dactilares. La fecha del periódico indicaba que la víctima había sido asesinada después de dicho día. Pero el estado de descomposición y los gusanos encontrados en su cuerpo sugerían que había muerto mucho antes. La entomología nos facilitó el tiempo de su muerte, ocurrida entre el 23 de diciembre y a primeras horas de la mañana del 25, que es el día de Navidad. Lo lógico es que, si alguien desaparece en estas fechas, es cuando más se le eche de menos. Estábamos seguros de que se trataba de un asesinato sin complicaciones.
Si podíamos identificar a la chica en poco tiempo, podríamos identificar al asesino porque la mayoría de la gente es asesinada por un conocido. La autopsia ha revelado que la mujer de poco más de 20 años fue asesinada hace 3 o 5 días. Este reloj ofrece la mejor esperanza de identificar a la víctima y resolver el caso. Lo mejor era darle información a los medios de comunicación y esperar los resultados. La policía cree que la joven fue asesinada en otro lugar. Mientras los noticiarios pedían la ayuda del público para identificar a la víctima, los restos de periódico encontrados en su boca proporcionaban sus propios resultados. Esta prueba apareció una mañana. Papel de periódico arrugado del tamaño del puño de un hombre que le habían extraído de la garganta. Lo alisamos con las manos protegidas por guantes y al hacerlo, justo en el centro, vimos 3 huellas dactilares. Se notaban claramente las huellas de 3 dedos. Uno ligeramente más arriba que los demás. Fue muy emocionante. Era el premio gordo. Creíamos que sentaríamos un precedente. Parecía que encontraríamos al asesino antes de identificar a la víctima. La policía aún tenía que identificar a la mujer cuyo cadáver había sido abandonado en una calle de los suburbios. De momento, la consideraron como desconocida. Creían que su asesino había dejado una prueba vital. 3 huellas dactilares que parecían manchadas de su sangre en el periódico que le habían metido en la boca. Viví uno de esos raros momentos en los que crees ver lo que ocurrió cuando se cometió el asesinato, cuando empujaban el papel de periódico en la boca, dejando las huellas dactilares. Primero, fotografiamos muchas veces y desde distintos ángulos una huella dactilar in situ para captarla en su totalidad. Después de eso, intentamos ampliarla oscureciéndola con la esperanza de ver 1 o 2 crestas más. Después de eso, la mejor imagen de huella dactilar que teníamos del dedo corazón de la mano izquierda la introdujimos en el ordenador. No obtuvimos ninguna respuesta positiva. Era lógico pensar que esa persona no había sido detenida anteriormente, lo cual no es tan extraño porque en la mayoría de las investigaciones de asesinato, la víctima es asesinada por alguien que conocía y con mucha frecuencia ni siquiera están fichados por la policía. Nos sentimos defraudados, pero aún así teníamos muchas esperanzas. Aún podíamos identificar a la víctima por otros medios. Tenía que vivir en alguna parte. Puede que el asesino no estuviera fichado, pero con delitos así en algún momento acabaría fichado, ¿verdad? Lo que teníamos era su ropa, las heridas en su cuerpo, unas pocas joyas, unos cuantos pelos y arena que encontraron al practicarle la autopsia. En ese momento, eso era todo. Recibí unas muestras de pelo recogidas en las ropas de la víctima y cuando las vi parecía que había muchos pelos que eran de algún animal y al mirarlas por el microscopio pude confirmar que pertenecían a un animal porque la estructura interna es distinta de la de un ser humano. La médula, que es la estructura central que corre a lo largo del pelo, es mucho más ancha en un animal que en el ser humano. En mi opinión, era algo muy significativo. Yo opinaba que se trataba de pelos de perro. Y cuando los examiné por el microscopio, tuve la prueba de que pertenecían a un perro. Luego había que averiguar la raza. Declaré que era de un perro lobo o de un pastor alemán. Lo cierto es que teníamos que identificar a la víctima para así identificar al asesino y al perro. Esa sería otra prueba de gran ayuda. Debido a que encontramos arena en el cuerpo y estaba en una zona de playa, pensamos que era muy probable que fuera de esa zona. Así que vestimos a una agente de aproximadamente su misma estatura, complexión y edad, con una ropa similar, y estuvo paseando por distintas playas.
También vestimos un maniquí de igual forma y lo dejamos en varias estaciones de tren con la esperanza de llamar la atención. La idea era llamar la atención a la gente de esa zona para que identificaran a la víctima como alguien de la zona. También nos centramos en el hecho de que cerca de allí había un parque con una feria ambulante. Rápidamente nos concentramos en ello y también en el personal de la feria. Cabía la posibilidad que se tratara de alguien que trabajara allí, ya que suelen contratar a personal eventual. O pudiera ser alguien de la zona que hubiese ido a la feria ese día. Considerábamos ambas posibilidades cuando fuimos allí. Pero no había ninguna pista fiable. Con solo la ropa que llevaba para que la gente la recordara, era difícil que los agentes pudieran avanzar. Necesitábamos que esa chica volviera a la vida. Queríamos que la gente se identificara con ella, se esforzara y pensara en ella. Enseguida nos dedicamos a buscar formas de hacerlo. Teníamos varias fotos que habíamos tomado en el depósito e incluso intentamos ampliar la cara digitalmente. Eliminamos los daños causados por los insectos. Luego tuvimos que imaginar cómo serían sus ojos abiertos. Probamos con varios peinados, largos, cortos, que encajaran con la cara, con los ojos y luego con la mandíbula. Después le coloreamos la piel, ya que la encontramos en estado de descomposición. Tengo que admitir que obtuvimos muy buenos resultados en cuanto a la respuesta de la comunidad. Desgraciadamente, en ese momento no pudimos averiguar la identidad de la víctima. Creo que ya llevábamos 2 o 3 semanas investigando y debo admitir que los niveles de frustración eran muy altos. Desde que se encontró el cuerpo de una mujer hace un mes, la policía ha estado revisando un sinfín de casos de personas desaparecidas con la intención de identificarla. Mi misión consistía en repasar los cientos de expedientes de personas desaparecidas que obraban en nuestro poder. Ahora no recuerdo la cifra, pero eran cientos y cientos las chicas desaparecidas. Era un trabajo lento pero muy fructífero, porque encontramos a chicas que habían desaparecido. En términos generales fue muy positivo, pero no nos ayudó en nuestra investigación. Ahí fuera había una familia que había perdido a su hija o esposa. Cuando la noticia de la chica desaparecida ya dejó de interesar a la prensa, hicieron un último esfuerzo con unas revistas para poder resolver el misterioso asesinato. Las revistas del corazón tenían la ventaja de que publicaban las fotos en color. Eso le daba una nueva dimensión a la foto que no habíamos conseguido con los periódicos. De hecho, publicamos una foto en la que se le veía la ropa. La idea era que cualquier persona que estuviera interesada en ella dijera: sí, ahora recuerdo ese body, porque se crea una relación entre la foto y el recuerdo de tu hermana, tu prima, tu tía, quien sea. Recibimos la llamada de una chica que dijo conocerla. Sí, pasó por el despacho y miró las fotos del reloj marca Seiko, la alianza y la ropa. Estaba segura de que era su amiga Vivian, aunque solo lo estaba en un 90%. Conocí a Vivian y sabía que era bailarina en la zona de King's Cross, donde hay varios clubes. Así que teníamos a una persona diciendo que era Vivian. Lo que necesitábamos eran las huellas o el historial dental para saber quién era. Lo que necesitábamos era obtener algún objeto, preferiblemente de papel. Tarjetas, recibos, cartas que ella hubiera tocado. La testigo le dijo a la policía que Vivian había alquilado un apartamento en King's Cross. Por el contrato de alquiler habían obtenido su nombre y apellidos y sus huellas que coincidían con las que le tomaron a la fallecida al practicarle la autopsia. Eso solo significaba que había tocado ese papel. Aún necesitábamos una identificación positiva y la única forma de conseguirla era con su historial dental. Con el tiempo lo obtuvimos. Se hicieron las comprobaciones necesarias y Vivian fue identificada positivamente. Vivian trabajaba de bailarina y su ambición era viajar, y para conseguir el dinero ejercía la prostitución. Pero no tenía intención de seguir haciéndolo en el futuro. Lo que había complicado todo el proceso desde el principio fue que Vivian les había dicho a varias amigas que tenía previsto irse de viaje con su novio por Navidad y recorrer Europa durante varios meses. Esos factores explican por qué no pudimos identificar a Vivian tan rápidamente como nos habría gustado.
La policía identificó al novio como Richard White. Su nombre también figuraba en el contrato de alquiler. Nos lo describieron como alguien interesado por el culturismo. La testigo creía que tomaba esteroides. También tomaba speed y anfetaminas y ocasionalmente se dedicaba a su venta. Por su descripción, era un tipo grande, que le iba el ambiente de King's Cross. También lo describió como alguien muy propenso a pegar a Vivian cuando discutían. El misterio de la identidad de la chica asesinada había sido resuelto, pero ¿dónde estaba Richard White? Y lo más importante, ¿las huellas encontradas en los trozos de periódico en la garganta de Vivian eran de él? Durante casi 4 meses nadie había sabido su nombre. Pero luego, la víctima de asesinato que había sido encontrada envuelta en bolsas de basura había sido identificada como Vivian Ruiz, bailarina y prostituta ocasional que estaba ahorrando dinero para irse de viaje con su novio. Eran muy conocidos socialmente en King's Cross y algunas veces se peleaban físicamente en público. Unas veces él le pegaba a ella y otras ella a él. Especialmente cuando se reunían con sus amigos, era una relación bastante volátil. A mi entender, la relación entre White y Ruiz era tempestuosa. En realidad era una relación de amor-odio. Según tengo entendido, a White le gustaba salir con prostitutas y le excitaba hablar de sexo. Sabíamos que Vivian había hablado con sus amigas y tenía planeado viajar con Richard por Navidad. Por ello, intentamos averiguar dónde estaban el billete y el dinero. Según sus amigas, había trabajado duro y había ganado mucho dinero. El dinero y el billete tenían que estar en alguna parte. Encontramos una agencia de viajes en King's Cross en la que Vivian y Richard habían comprado los billetes para su viaje. Lo más interesante es que el 27 de diciembre Richard había cancelado los billetes y que el dinero fuera enviado a casa de sus padres. A la testigo de la agencia de viajes eso le pareció muy raro, porque habían pagado los billetes por separado y habían insistido en ello. Parece que el 27 de diciembre fue un día muy ocupado para Richard. En ese día, el primer día laborable después de Navidad, el día que la policía creía que Vivian fue asesinada, Richard fue a su banco. Sabíamos que Vivian guardaba su dinero en una caja de zapatos. Tengo entendido que no confiaba en los bancos. Y era muy interesante el hecho de que Richard había ingresado una importante cantidad de dinero el 27 de diciembre y no teníamos forma de saber dónde había obtenido el dinero. Así que tenía un nombre, Richard White. Lo primero era comprobar en el ordenador si tenía antecedentes. Eso era poco probable, o por lo menos en ese momento yo supuse que era poco probable, porque habíamos comprobado sus huellas en la base de datos. Si Richard White tenía antecedentes, sus huellas dactilares hubieran coincidido con las encontradas en el periódico y que fueron enviadas a la base de datos. Pero llegaron los informes y vimos que tenía antecedentes por agresión y conducir borracho. Llamé al experto en huellas y le di el nombre. Y como he dicho, en ese momento sentía curiosidad porque no habíamos obtenido un resultado positivo al hacer la comprobación. Recuerdo que me dijo, déjelo en mis manos, y se dedicó a investigarlo. Luego me volvió a llamar y dijo, oiga, tengo malas noticias, no es él. Finalmente, habíamos identificado a la chica y esperábamos que todo coincidiera con el asesino, ya que teníamos las huellas en el periódico. Pero cuando nos dijeron que no coincidían, pensamos, ¿cómo es posible? Cal dijo, hay algo en esa huella que no está bien, parece que debería coincidir. Hay patrones en ella que son muy parecidos a las que este hombre tiene en su ficha policial. Y yo le dije, déjamelo a mí, hablaré con alguien. El instinto les decía a los agentes que Richard White era su hombre. Mientras la sección de huellas seguía examinando sus huellas dactilares, no se reveló al público la identidad de Vivian. En ese momento no queríamos que los medios de comunicación conocieran su identidad, porque no sabíamos dónde estaba Richard White. Y era muy posible que burlara la vigilancia yéndose al extranjero, a un país sin tratado de extradición. Eso era algo que teníamos muy en cuenta. Y también sabíamos que habían planeado un viaje al extranjero y tenía los medios para hacerlo, si es que ya no lo había hecho.
También teníamos en cuenta que si tenía un cómplice, y aquí aún había pruebas que pudieran ayudar a condenarle, sería relativamente fácil destruirlas antes de que nosotros llegáramos. Por eso era imprescindible identificar su paradero, así como las zonas donde era probable que hubiera pruebas antes de hacerlo público. Del contrato de alquiler de Vivian habíamos sacado el nombre, apellidos y dirección de Richard, y vimos que era la dirección de sus padres. Solo necesitábamos hablar con ellos, pero no puedes decirle a alguien, disculpe, ¿está implicado su hijo en un terrible asesinato? Michael tenía la idea de enviar a un agente de tráfico local para averiguar si Richard estaba allí con relación a un accidente de tráfico. Hágalo de forma amable e inocente, y así no alertará a Richard, por si no quiere que le interroguemos. El sargento de tráfico hizo un trabajo excelente averiguando que Richard había abandonado el país el 2 de enero y había ido en avión a Bangkok. Y algo también muy importante que el sargento de tráfico nos dijo es que la familia tenía un pastor alemán. Teníamos un par de pruebas que empezaban a encajar. Por los datos que nos proporcionó el sargento local, averiguamos que Richard había tenido un vehículo, una furgoneta que había vendido. Entonces teníamos que buscar una furgoneta para ver dónde y cuándo la había vendido, si la había utilizado durante las Navidades y si todo ello guardaba relación con nuestra investigación. Fue una gran suerte que el nuevo propietario no hubiera lavado la furgoneta ni hubiera limpiado la vieja moqueta de la parte posterior. Tenía una mancha que había sido tratada con algún producto químico o disolvente, o algo derivado del oficio de Richard, que se dedicaba a tratar la madera. Parecía que deliberadamente había intentado ocultar la mancha derramando un producto químico. Eso nos indicaba que había intentado ocultar algo, como cuando se eliminan los grafitis de un muro. Los investigadores observaron debajo de la moqueta que en algunas partes había arpillera. En un trozo de arpillera vieron una mancha oscura que parecía sangre. También examinaron el recubrimiento de la caja de cambios del vehículo y observaron unas manchas de color marrón oscuro. Hicieron unas pruebas en busca de sangre en esas manchas y obtuvieron una reacción positiva. Estábamos seguros de haber encontrado el vehículo con el que se había transportado el cuerpo. Debo añadir que la furgoneta y la moqueta aún tenían pelos de pastor alemán. Pero seguía pendiente la cuestión de las huellas dactilares. En la mayoría de los homicidios, la víctima conoce al asesino. Cuando la chica asesinada fue identificada como Vivian Ruiz, el primer sospechoso era su novio, Richard White. Entonces fue una sorpresa que sus huellas no coincidieran con las del periódico que le habían metido en la garganta. Pero los agentes no se rindieron, ni tampoco los expertos en huellas dactilares. Me lo trajo y lo analizamos juntos. Yo le dije, pictóricamente coincide perfectamente. Vuelve e invierte la imagen. Lo que Carl Fay estaba pidiendo era que le hicieran el negativo de la huella dactilar de Richard White. Cuando lo hicieron, coincidía perfectamente con las huellas del periódico. Lo llamamos imagen inversa. No vemos las crestas, sino los surcos, por lo que las líneas negras, de hecho, eran los surcos entre las crestas papilares. Cuando vimos esas tres huellas ensangrentadas en el periódico, supimos que el asesino tenía las manos cubiertas de sangre. Encontró un periódico cerca y lo cogió. Lo arrugó con fuerza. La acción de cogerlo eliminó toda la sangre de las crestas, pero los surcos entre ellas seguían húmedos, y luego empezó a empujarlo por su garganta. Hizo un último esfuerzo desesperado con esos 3 dedos para meterlo hasta el fondo de la garganta, y los surcos de las huellas, ahora, con la presión, quedan marcados, invirtiendo el dibujo de las huellas. Entonces, al retirar la mano, el papel absorbe la sangre y es posible que arrugara el periódico con las 2 manos para que fuera más compacto. Era un fenómeno forense entre 1 millón. Inmediatamente llamaron a los agentes del caso.
Habíamos trabajado sin descanso y saber quién era, y luego identificar a su novio, y que la huella coincidiera era algo fantástico. Era lo mejor que nos había sucedido en muchos meses. Ahora podíamos buscarle. Por el Departamento de Inmigración supimos que Richard había salido del país y había viajado vía Bangkok con su propio nombre y pasaporte. White había comprobado los billetes el 31 de diciembre, el primer día laborable en que podía comprarlos después de que se encontrara el cadáver. En ese momento habíamos podido establecer que Richard había viajado vía Filipinas a Inglaterra, pero no estábamos seguros de dónde. Los movimientos de Richard White tras abandonar Australia eran conocidos por la policía y estaban seguros de que se encontraba en el Reino Unido. Pero para proseguir con su búsqueda necesitaban la ayuda de sus colegas británicos de Scotland Yard. Recibimos un fax del alto comisionado australiano en Londres solicitando nuestra ayuda para encontrar a un tal Richard White, sospechoso de haber asesinado a una mujer llamada Vivian Ruiz en Sydney en diciembre de 1991. Conseguimos el registro de llamadas de la familia White en Bexley. Había un buen número de llamadas a cobro revertido a Inglaterra y le dimos a la Policía Metropolitana dichos números, la mayoría de los cuales eran de cabinas situadas en el suroeste de Inglaterra. Pero también había un número correspondiente a Newcastle y pudimos establecer que pertenecía a un tío suyo. No podíamos llamar a la puerta sin más, así que hicimos algunas preguntas en los bares. Averiguamos que al señor White le gustaba visitar clubes y bares, así que los investigamos. Le mostré una foto de Richard White a la camarera de un bar y ella me dijo, «Es australiano, ¿verdad?». Entonces estuve seguro de que estaba allí. Se me ocurrió la idea de llamar a la casa de los tíos de White y le pedí a una agente con voz ronca que preguntara si estaba Richard. Él dijo, sí, soy Richard. Inmediatamente entramos y él estaba junto a la chimenea con el teléfono en la mano. Me acerqué a él y le dije, aquí tengo una orden extendida por el magistrado del juzgado de Bow Street a petición del gobierno australiano por el asesinato de Vivian Ruiz. Su reacción fue de absoluta sorpresa. Dijo, ¿qué le ha pasado a Vivian? No sé nada de ningún asesinato. No pueden encerrarme por eso. Me comunicaron por teléfono que habían detenido a Richard. Todos nos sentimos eufóricos y aliviados. Aunque, curiosamente, fue entonces cuando empezó el trabajo duro. Los agentes necesitaban encontrar pruebas sólidas que relacionaran a Richard White con el asesinato si querían extraditarlo a Australia para procesarlo. Básicamente hay que proporcionarle la misma información que le darías al juez. Tienes que demostrar que se trata de presunciones razonables de asesinato ante las autoridades británicas. El detective sargento Plotetsky me dijo que tan pronto como detuviéramos a White, ellos irían a la casa de sus padres para llevar a cabo un registro forense de algunas zonas de la casa para comprobar si el cuerpo de Vivian había estado allí en algún momento. Inmediatamente fuimos a Bexley y ejecutamos la orden de registro. Sabíamos que White tenía derecho a una llamada telefónica y solo podían retrasarla durante un breve espacio de tiempo. Por ello era preciso ejecutar la orden y sellar la casa antes de que pudiera hacer esa llamada. Llamar a la puerta de alguien en plena noche y decirle, tenemos una orden y vamos a registrar su casa con relación a un caso de asesinato, no es muy agradable. Los padres de Richard se mostraron muy dispuestos a colaborar, permitiendo que entráramos nosotros y los investigadores de la escena del crimen. Sus padres me sorprendieron. Eran unas buenas personas. Los dos hicieron las preguntas evidentes. ¿Para qué queríamos registrar la casa? Y cuando les dije que era en relación con el asesinato de su novia, Vivian Ruiz, los dos se echaron a llorar. Me sentí muy incómodo por la aflicción que les causamos, pero lo cierto era que teníamos que hacer nuestro trabajo. Mientras los investigadores de la escena del crimen buscaban las pruebas que necesitaban, Richard White estaba en una celda en Londres, preparando su defensa. Había tomado algunas notas. No hables con la policía, no dejes que la policía te tienda una trampa, y creo que la última era, no lo jodas. La policía ha pedido la extradición de un hombre acusado del asesinato de la mujer de Sydney que hasta ahora no había sido identificada.
En su interés por identificar a la víctima, la policía mostró un maniquí y repartió una foto digitalizada de la cara de la mujer. Tras 4 meses de exhaustivas pesquisas, por fin una prostituta de Sídney reconoció a la víctima como Vivian Linda Ruiz, de 22 años. Conocida en la calle como Linda, Vivian había trabajado en King's Cross durante más de 6 meses como stripper en varios locales, incluyendo el conocido club Porky's. Era una buena chica. Es la única forma de describirla. Una chica muy agradable. White ha comparecido hoy ante el tribunal con la misma ropa con la que fue detenido hace más de una semana. La policía le ha explicado al juez que le han negado el acceso a su ropa, dinero y otras pertenencias. Un agente de Scotland Yard ha dicho que no podían darle su ropa porque la habían enviado a Sídney para someterla a pruebas forenses. Durante el registro encontramos lo que yo describiría como una atadura. Un cordel con un nudo en cada extremo. Tenía una longitud de unos 90 centímetros. Lo pusimos en una bolsa para las autoridades australianas. Las autoridades siguen esperando las pruebas de la policía de Sídney para proceder con el caso contra White. Los agentes de Sídney tendrán que demostrar los cargos para que se conceda la extradición para comparecer ante el tribunal por el asesinato de Vivian Ruiz, una stripper de King's Cross. Mientras los agentes de ambos extremos del mundo trabajaban investigando su caso, Vivian Ruiz fue incinerada 5 meses después de su muerte. Tristemente, había más empleados del cementerio que acompañantes de la fallecida, pero el recuerdo de Vivian pronto sería honrado por los agentes que estaban dispuestos a condenar a su asesino. Gracias a la orden de registro, conseguimos varias cosas muy interesantes. La casa estaba construida en una pendiente y en el sótano tenía un taller. Es evidente que en ese taller Richard trabajaba con la madera. Durante el registro de ese taller, vimos un pastor alemán. Sabíamos que en el cuerpo de Vivian se habían encontrado algunos pelos de perro. El agente investigador de la escena del crimen, con mi ayuda, obtuvo muestras del perro. Cuando la policía vino a verme por segunda vez, traían una muestra de pelo perteneciente a un pastor alemán. Querían que examinara esa muestra para saber si eran idénticos a los que había identificado antes. Eran exactamente iguales. Estaba seguro de que provenían del mismo perro. En el body de la víctima, al ser esta llevada al depósito, también encontraron arena. Donde terminaba el taller había una zona arenosa vacía. Vimos que la habían recubierto con cal, lo que nos sugirió que durante un tiempo el cuerpo pudo estar allí. También eran muy interesantes los vestigios de momificación. La punta de los dedos estaba seca, lo que sugería que la habían dejado en alguna parte seca y bien aireada. Porque aquí estábamos en pleno verano, así que tuvimos que dejar el cuerpo en algún lugar donde no llamara la atención. En la misma zona había varias cajas amontonadas, cajas que contenían efectos personales de Vivian Ruiz. En la habitación de Richard había varios objetos pertenecientes a Vivian, lo cual no tenía explicación si habían roto. Tal como él había dicho a sus amigos, se había ido al extranjero sin él. Uno de nuestros principales testigos era un amigo tanto de Richard como de Vivian, y se había encontrado con Richard en Nochevieja, poco después del asesinato. De hecho, le había preguntado a Richard dónde estaba Vivian, porque era amigo de ambos. Lo más interesante es que Richard le dijo claramente que habían roto, que él había cancelado el billete para irse al extranjero, pero que Vivian seguía con sus planes de viajar, pero sin él. No tenía sentido que hubiera dejado esos objetos allí. Y sugería que él estaba preparando una coartada, una historia para todos sus amigos contándoles que Vivian se había marchado al extranjero para que no resultara sospechoso que no la vieran. La policía confía en que el hombre acusado del asesinato de la mujer no identificada de Sídney sea extraditado de Gran Bretaña antes de 15 días. La abogada de White acaba de regresar de visitar a su cliente y ha dicho que ahora quiere volver a casa. Está ansioso por limpiar su nombre. Los agentes se dirigieron a Londres. Fuimos a la cárcel y registramos todo lo que llevaba consigo. Había varias notas dirigidas a sí mismo sobre lo que debía hacer, lo que debía encubrir.
Y había una nota con el título "Hazlo ahora", y el primer punto era "Convéncete de que eres inocente". En cierto modo demostraba que era culpable porque se decía: convéncete a ti mismo de que eres inocente. Si eres inocente, no necesitas convencerte a ti mismo. A continuación seguía con una serie de puntos entre los que incluía: habla con tus clientes y amigos y convénceles de tu inocencia. No hables con la policía, no dejes que la policía te tienda una trampa. Y creo que la última era: no lo jodas. Luego seguía con lo que parecía un interrogatorio simulado. Había anotado frases como: pregunta ¿por qué le pegué? Y a continuación una serie de respuestas. Me dio la impresión de que también intentaba preparar una historia válida para convencer al juez de que él no la había matado. La razón de esas notas parecía ser el resultado de la conversación mantenida con el detective Bohan durante el vuelo desde Newcastle a Londres, poco después de su detención. Richard White dijo que tenía que defenderse. Ella me dijo en Nochebuena que se dedicaba a la prostitución. Yo creía que era bailarina. Me dijo que no podía ir a casa de mis padres. Discutimos. Aunque parezca mentira, me sentí realmente estúpido. Pero otras de sus notas, de acuerdo con declaraciones de amigos de la pareja, contradecían dicha historia. Cuando Liz me lo contó, pensé en la necesidad de averiguar cuál era la naturaleza de su relación en términos de la opinión que tenían sus amigos de dicha relación. Quedaba muy claro que mucha gente sabía que Richard y Vivian mantenían una relación y que él sabía que ella era prostituta, y eso le excitaba. Creo que demostraba claramente que se trataba de un tipo muy astuto. Estaba contando la historia enfatizando que ella era prostituta, con la esperanza de que eso le abriría una puerta que justificaría por qué la había matado y que, tal vez así, podría encontrar la forma de que le exoneraran. Richard George White llegó anoche a Australia custodiado por la policía tras un largo proceso de extradición en Gran Bretaña. Hoy el Tribunal de Nueva Gales del Sur ha sido informado de que la señorita Ruiz falleció por estrangulamiento y asfixia el día 24 de diciembre, 3 días antes de que su cuerpo fuera encontrado envuelto en bolsas de basura. La policía ha declarado que su caso contra White se basará en pruebas científicas detalladas, incluyendo el hecho de que su huella fue encontrada en el periódico que había metido en la garganta de la víctima y que su coche, que vendió antes de partir hacia Inglaterra, estaba manchado con la sangre de Vivian. Pero la defensa estaba a punto de meter un palo en las ruedas. Puede que fuera la huella de Richard, pero no era la sangre de Vivian. Era una teoría que podría dejar en libertad a Richard White. Dos años después de que Vivian Ruiz fuera asesinada, la policía creía que tenía pruebas sólidas contra Richard White. Pero no era un hecho consumado. Un caso puede dar muchas vueltas. Surgen tecnicismos y perdemos casos. Se han perdido muchos casos basados solo en unas huellas. Pero en este caso, no se cuestionarían las huellas, sino cómo llegaron hasta allí. Su equipo defensor creía que Richard, o mejor dicho, sus huellas, se habían visto implicadas accidentalmente en el asesinato, a pesar de que él nunca estuviera allí. Estábamos convencidos de que las huellas dactilares eran nuestra prueba clave. Todo lo demás giraba a su alrededor. Pero debido a que solo teníamos la pequeña huella del periódico, no podíamos efectuar más pruebas que confirmaran si era sangre o no. Era una prueba vital para los técnicos en huellas. Hasta que conseguimos la imagen más clara posible, ni siquiera la tocamos con productos químicos y mucho menos hicimos pruebas para saber si era sangre. Una vez terminaron su trabajo los de huellas, me enviaron el periódico. Hice las pruebas para ver si era sangre. Se trata de un test catalítico y no es específico de la sangre, pero proporciona una buena indicación de la presencia de sangre. Y con las huellas conseguí un resultado muy positivo. Pero el test dará positivo con cualquier cosa que contenga proteínas, como la carne. Era un factor que la defensa no dudaría en aprovechar. Durante el turno de preguntas a Barry Fay, la defensa afirmó que el acusado podía ser solo una víctima de las circunstancias.
Expuso la teoría de que quizás el acusado estuviera comiendo un pastel de carne con salsa de tomate y en ese momento dejó su huella en el periódico. Estaba comiendo ese pastel de carne con la salsa mientras leía el periódico y dejó sus huellas en el mismo. Y más tarde, en algún momento, independientemente de él, el verdadero asesino mató a Vivian Ruiz, cogió el periódico, lo arrugó y se lo metió por la garganta, incriminando así al acusado por el hecho de aparecer sus huellas en el periódico. Entonces el detective Plotetki salvó la situación al ir a buscar un ejemplar de dicho periódico y demostrarnos que, de haber sido así, puede que estuviera comiendo el pastel de carne, pero tenía que estar leyendo el periódico al revés. Era evidente que la defensa no sabía cómo responder. Tampoco se había parado a pensar dónde se encontraban las huellas. Y Barry insistió aún más al decir que no solo había tocado el periódico, sino que lo había hecho aplicando una fuerza importante. La presión ejercida al empujarlo por la garganta transfirió los surcos al periódico, y la misma presión de la mandíbula selló las huellas. Creo que este es el argumento más convincente del informe. La persona que arrugó ese periódico tuvo que ser la persona que dejó las huellas. Eso demostraba que había empujado el papel por la garganta. ¿Y por qué iba a hacer tal cosa? Cualquier lego diría, para matar a alguien. Tan pronto probamos ese punto en la vista, supe que en el juicio íbamos a ganar. Había suficientes pruebas circunstanciales para que el jurado emitiera un veredicto de culpabilidad. Tras 4 años, una búsqueda internacional y un meticuloso trabajo forense, el misterio de la mujer sin identificar ha sido finalmente resuelto. Un hombre de Sydney ha sido condenado hoy por el asesinato de la prostituta Vivian Ruiz, la verdadera identidad de la víctima. El hecho de que White admitiera ante la policía británica que lo había hecho, además de las huellas encontradas en el periódico que había introducido en la garganta de la víctima, no dejan lugar a dudas de que es el asesino. El juez ha considerado que White mató a su novia en un arrebato de pasión, pero el desencadenante de un ataque tan brutal probablemente nunca lo sepamos. Es evidente que hay detalles sin resolver, como ocurre en muchos casos de asesinato. Y en este, uno de ellos es dónde fue asesinada. Tampoco pudimos averiguar el móvil, aunque yo tengo una teoría, y creo que el abuso de esteroides y speed contribuyeron al asesinato. Creo que hubo un cierto grado de premeditación. Estoy convencido de que contempló durante algún tiempo la posibilidad de deshacerse de ella, y me baso en el hecho de que él había cogido su dinero, lo cual es un acto muy consciente. Pero lo cierto es que no lo sabemos con seguridad. Y la única persona que podría decírnoslo es White. Yo creo que Richard probablemente le dio un golpe muy fuerte en la cabeza y luego la estranguló. Es muy probable que supusiera que seguía con vida y acabara con ella metiéndole el periódico por la garganta. Sospecho, basándome en el hecho de que había cal en el sótano de la casa de sus padres, que dejó el cuerpo en una zona muy fría. Probablemente lo dejó allí durante las vacaciones de Navidad. Luego lo envolvió en plástico y lo dejó en la furgoneta. Podemos decir sin temor a equivocarnos que había restos de sangre en la moqueta de la parte destinada a carga de la furgoneta, lo que sugiere que se utilizó dicho vehículo para transportar a Vivian hasta la avenida Guess, donde abandonó el cuerpo. Richard White fue condenado a 15 años de reclusión, con un mínimo de 10, por el asesinato de su novia Vivian Ruiz. Aún sigue en la cárcel. Para mí fue una satisfacción y un orgullo participar en este caso porque representó una gran inversión, tanto emocional como profesionalmente. Creo que lo más importante para cualquier policía, la razón de que seas policía, es que quieres hacer algo útil. Y cuando analizas este caso, ves que podría ser uno de esos muchos casos sin resolver de no haber insistido como lo hicimos. El misterio del asesinato de la mujer sin identificar pasará a los anales de la dactiloscopia en Nueva Gales del Sur durante miles de años. Será utilizado como precedente una y otra vez, siempre que se presente una huella en negativo, y eso ocurrirá una y otra vez.